Mis hermanos, pasen. Qué agradable es verles sencillos, esperando su tiempo para no interrumpir la adoración. Y claro, hay lugares vacíos por todas partes. Llénelos, llénelos, no llévelos, sino llénelos. Y entonces, si hacen falta, con confianza, ¿verdad? Podemos agregar algunas sillas para poder estar todos en comunión, como una hermosa iglesia, como una hermosa familia, porque aquí en Peniel nuestro eslogan secundario es: más que una iglesia, somos una familia. Hay un eslogan primario, ese ya tiene, yo creo que, no sé, unos 40 años a lo mejor aquí de Peniel, pero es personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en Dios. Ese es nuestro eslogan principal. Y es que debe de saber que toda buena, vamos a llamarle institución de respeto, tiene un eslogan. Si yo le digo, o toda gran empresa tiene un eslogan. Entonces usted piense, si yo le dijera todo más barato, ¿en quién piensa? En Walmart, ya dijeron. Sí. Aunque quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. En la Mega, si es regalado, está en la Comer, ¿no? Y si les preguntara tú, ¿a dónde vas? ¿Al súper o a la Comer? Pues a la Comer, ¿no? Hay eslogans muy importantes, forman parte de una identidad de cuerpo, le da una atmósfera en la que nos movemos. Y por ejemplo, si yo les digo la chispa de la vida, Coca-Cola, ¿sí? Y entonces se mueven muchas grandes instituciones por un eslogan. El nuestro me gusta porque somos exactamente eso, personas ordinarias que ya con el poder de Dios hacen cosas extraordinarias en Dios, no es nuestra fuerza. Y bien, pues miércoles Istecel ha llegado, el primero del año. Creo que este año tenemos menos porque estamos tratando de hacer más simple la reunión de la iglesia, menos aquí adentro, aunque lo necesario, y más afuera, conforme a la visión que Dios nos ha dado de alcanzar a México para Cristo. ¿Cómo? Por medio del sistema de células en los hogares, comenzando en la ciudad capital. Por eso las células no son aquí en la iglesia o en el templo, son en las casas. Eso es muy importante. El objetivo es tocar las casas, los barrios, los vecindarios, los edificios multifamiliares, las colonias más apartadas, con el poder de la palabra. Y bueno, eso se va cumpliendo porque no sé, pero hay gente que viene de Ixtapaluca. ¿Está lejos o está cerca? Está lejos. Los que vienen de Tecámac, de Héroes de Morelos, de allá del rumbo de Tezoyuca. Hay hermanos que vienen de Tezoyuca, ¿verdad? Y también hay el hermano Marquitos está ya con un grupo que yo creo que vamos a tener que hacer escuela de discipulado allá, porque es muy difícil que vengan de lo lejos por el rumbo de Santa Lucía, allá, o Santa Ana creo que se llama, pero ya es cerca de la base aérea de Santa Lucía. Muy bien, entonces la obra se va extendiendo de una forma increíble. Yo no sé si usted sepa, ¿quiénes conocen la Marquesa? Pues la línea 5 tiene una célula en la Marquesa. Y ahí, hermanos, pues el hermano David llegó a echarse unos tacos a un puesto y como buen cristiano comenzó a predicar la palabra. La hermana Rufina, ¿verdad?, fue de las primeras que aceptaron a Cristo, su familia, y luego empiezan a ganar a más personas. Y yo no sé si sepa, pero empezaron la célula en un pueblo que se llama Acazulco. Acazulco es
un pueblo todavía de raíces muy fuertes, indígenas y también muy religiosas. Ahí sí te persiguen porque te persiguen. A los del tren ligero, del tren de México, Toluca, México, se les pararon la obra, porque les estaban afectando sus manantiales y son aguerridos. Entonces, bueno, pues ahí el chiste es de que todo el pueblo son dueños de los ejidos de toda la Marquesa. Entonces todo el pueblo trabaja en los puestos y restaurantes de la Marquesa. Así es que pues hace poco en Navidad tuvimos que ir a celebrar Navidad en uno de esos puestos frente a un lago artificial y, hermanos, pura comida tipo la Marquesa, se ha de imaginar, bien rico. Y cuando vamos a Acazulco, porque me invitan, la verdad es una bendición, las gentes están recibiendo al Señor, más ahora jóvenes están siendo alcanzados, y si logramos alcanzar a la juventud de Acazulco, va a ser transformado ese pueblo tan idólatra y tan cerrado en muchos de sus conceptos. Y claro, el hermano David, yo nomás de ver a la gente cómo se te queda viendo, le digo: ay, hermano David, pienso que Dios lo bendiga, lo guarde y lo cubra, porque pues para entrar no hay problema, el asunto es cuando ya vas de salida. Y es una sola calle, imagínense. Entonces, mis amados, Cistecel es una forma poderosa, bíblica 100%, para alcanzar, para transformar nuestras comunidades. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las noticias están terribles. El año pasado es el más violento de todos los años. Más de 36,000 personas muertas, no sé cuántos miles de desaparecidos desde el 2012 a la fecha, y definitivamente un estado en donde no hay seguridad, en una de las áreas más difíciles por la inseguridad la tenemos aquí cerca, Ecatepec. Increíble, amados hermanos, que en el área de Satélite ahora se ve al ejército por ahí dando sus vueltas para que haya tranquilidad. Qué increíble, hermanos, que amanezcan personas en Polanco, ¿verdad? Balaceadas. Apenas anoche salió la noticia. Entonces estamos en una situación de mucho quebranto nacional y tenemos que estar muy alertas para poder entender que nosotros tenemos una respuesta. Porque si se logra cambiar al individuo, cambia la familia, cambia la sociedad, cambia el país. Estamos seguros, bien seguros, amados, que Dios tiene el poder a través de nosotros para hacer cambios profundos en todos los aspectos. Porque aquí cuando venimos se compone la familia, se compone el borracho, se compone el drogadicto, se compone el que robaba, tantas cosas que se arreglan. Aquí venimos a arreglarnos porque el Señor nos ha dado esa gracia. Por eso la encomienda del apóstol Pablo, cuando nos habla en 2 Corintios 5:17, es algo que no podemos perder de vista. Dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que las iglesias estamos formadas de puras personas que han sido tocadas por el poder de Dios. Las iglesias somos personas nuevas, y si no están totalmente nuevas, están en proceso de reparación, ¿verdad? Y claro, algunas van iniciando, otras van a un tercio, otras a la mitad, otros a la cuarta parte. La cosa que tenemos que saber es que en la iglesia todos estamos bajo un proceso de limpieza, de santificación, un proceso en el que va a verse reflejada cada día más la presencia de Jesucristo, el impacto de la palabra en nuestros corazones,
amados, venimos aquí a componernos, a ser personas nuevas. No venimos a reflejar nuestras tristezas, culpas, complejos del pasado, porque bueno, yo no sé si lo nota, pero hay quienes vienen, oyen la palabra y los ves florecer y al poco tiempo volver a hacer lo mismo. El problema no es que sea lo mismo. El problema es que la palabra de Dios dice que cuando una persona, habiendo conocido el camino de Dios, regresa, su situación se vuelve peor que antes. De ahí la importancia de que nosotros estemos predicando la palabra para que vayamos entendiendo, comprendiendo más nuestra posición, nuestra situación, y estemos animosos a hacer los cuidados necesarios para ir cada día siendo transformados o reformados. Desde el miércoles pasado encontramos aquí, empezamos en Peniel una serie de estudios, de mensajes que están bajo el tema de reformados. ¿Y qué cosa es reformados? Pues prácticamente lo mismo que transformados, cambiados totalmente de imagen, de pensamiento. Cuando somos cristianos, el Señor cambia nuestra mente, cambia nuestro espíritu, cambia nuestra alma. Lo más importante, hermanos, es que la mente se aclara. La mente se aclara, el espíritu se estabiliza, el cuerpo se controla, y entonces podemos vivir de otra manera. Por eso es importante que continuemos con ese mismo tema. El miércoles pasado se habló sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos. Pero hoy tenemos que responder a una pregunta: ¿para qué me tengo que cuidar yo como cristiano? ¿Que no ya soy cristiano? ¿Que no ya tengo la presencia de Dios? ¿Que no ya conozco la palabra? ¿Que no vengo a las reuniones? ¿Para qué me cuido? Pues es que tenemos que cuidarnos, y las razones son importantes. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 20, encontramos que el apóstol Pablo en el versículo 17 convoca a los ancianos de Éfeso, de la iglesia, los convoca. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y entonces el resto del discurso es una despedida triste, porque el Espíritu Santo le revelaba al apóstol Pablo que ya no iban a ver su rostro. Y si tú sigues leyendo, vas a darte cuenta que casi al final de esta porción, los ancianos, los miembros de esa iglesia de Mileto estaban tristes. Todos esos cristianos estaban llorando, lo abrazaban, lo besaban, porque no lo iban a volver a ver más. Ahora el asunto es de que la obra que se había levantado ahí en toda Asia Menor, era necesario que alguien la continuara, y entonces el Espíritu le dio a Pablo la manera de hacerlo. Estableció ancianos en todas las iglesias. La palabra anciano es una persona, no necesariamente viejita, aunque algunos se hacen viejos en esa función, en ese oficio, que tiene autoridad de Dios para dirigir la iglesia. Y entonces, con el paso de los siglos, la palabra anciano fue cambiada por la palabra pastor. Entonces, los ancianos que usted ve en el pueblo de Israel y luego en la iglesia cristiana son los pastores modernos. Y entonces es necesario que alguien continúe la obra. Lo interesante es que Pablo dice: el problema es que cuando yo me vaya, el enemigo va a aprovechar, porque se van a presentar lobos feroces que van a venir a destrozar el rebaño.
Entonces nos habla de peligros de personas, personas. No está hablando de lobos, pero está hablando de personas que como con la ferocidad de un lobo va a venir a atacar las ovejas y las va a destrozar, a dispersar el rebaño. Entonces, como cristianos tenemos que estar muy entendidos que esa obra del enemigo, pues hasta nuestros días sigue vigente. Hay muchas maneras a través de las cuales el enemigo trabaja para dispersar el rebaño. Por eso algunas ovejas las aísla, y una vez aisladas les mete ideas, les hace ver cosas que ni son, pero el objetivo es eliminarlas de la comunión de la iglesia. Porque si una persona no está en la comunión de la iglesia, es como si te hubieran amputado un dedo, un brazo, porque ya se apartó. Entonces ese miembro apartado ya no fluye hacia él la savia de la unción de Jesucristo, porque Jesucristo estableció la iglesia. Si el Señor hubiera tenido otra idea, como algunos la tienen, de que yo puedo ser cristiano, número uno, a mi manera, y dos, a donde yo quiera, y tercero, como yo quiera, y a la hora que yo quiera, pues entonces no existieran las iglesias. Cada quien conocería de Cristo y viviría su cristianismo en su casa, en su negocio, en su trabajo, a su estilo. Pero si tú lees la Biblia, sabrás que Jesucristo fundó su iglesia, y que ese entendimiento vino tan profundo a los apóstoles que el que la retomó con toda la fuerza es el apóstol Pablo. Por eso él fundó las iglesias y no las dejó solas, les estableció pastores o ancianos para que las cuidaran. Pero fíjate, si tú lees esa porción, te darás cuenta que también menciona que el problema no solamente son los lobos que van a venir feroces a destrozar las ovejas, sino que algunos de los mismos líderes internos, eso dice que se van a levantar con palabras sutiles para apartar la gente hacia ellos. ¿Sí? ¿Alguien está viendo ese versículo? Aquí lo tenemos. Mire, para más o menos que no digan, ay, el pastor sí nos está asustando. Dice la palabra de Dios, versículo 30, léalo, el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, va a haber gente que no quiere que sigas a Cristo, quiere que lo sigas a Él, aprovechándose de una posición de liderazgo dentro de la congregación. Qué terrible, ¿verdad? ¿Usted cree que se ha dado eso a través de la historia? Sí, pregúnteme nombres, teléfonos, direcciones, yo las tengo guardadas, se las puedo hasta pasar para que no pase por ahí, porque qué tal si se lo jalan. Pero es interesante, por eso el versículo número 28, el 28, léalo fuerte conmigo, es importante, y con esto voy a avanzar ya al final de lo que les quiero dejar en su corazón. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Resalta: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Habla en el énfasis principal hacia el anciano. La palabra anciano también se puede utilizar obispo. La palabra obispo quiere decir supervisor, el que está un poco arriba para ver cómo van las cosas. Se oye muy chistosa el significado de obispo, pero es el que ve sobre todos, el sobreveedor. Así es, estrictamente hablando, el significado.
pero mis amados, no es para ver así con orgullo, no, es para checar cómo están funcionando las cosas desde otra perspectiva más elevada. Y entonces esto no excluye al miembro, a la oveja regular de la congregación. Y esta palabra, ten cuidado, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, también implica, hermanos, que no fue nuestra voluntad personal el que hayamos escogido formar parte de X iglesia. Hay un mover que a veces yo no entiendo, pero lo he experimentado de una forma a veces triste, de otra forma alegre, pero sé que muy claro cuando es de Dios, muy evidente cuando es de Dios. Sucede que en el corazón del creyente está el moverse a otra iglesia, pero esto es muy de Dios, que se lo revela a la persona, le da paz al pastor y a la gente que les rodea, y es de bendición a la iglesia donde va, porque se convierte en un líder importante que lo que no hacía en su iglesia original lo hace en la otra. Igual, así como yo puedo decir de gente que ha salido de Peniel de una forma sobrenatural para ser de bendición a otra iglesia, también Dios ha traído a personas de otras iglesias para formar parte de esta iglesia y ser de super archi recontra bendición. Bueno, para empezar, estoy viendo aquí a Tere y a Monchito. Ellos eran miembros de una iglesia en Toluca. ¿A dónde cree que iban a las reuniones? A Toluca. Hasta que Dios, de una forma muy sobrenatural, dirigidos por Dios, aún por la voz de su pastor, les dijo: busquen una iglesia. ¿Para qué se vienen hasta Toluca? Si allá cerquita hay. Entonces ellos viven por el rumbo de acá del Rosario. Y la verdad no sé cómo llegaron aquí, pero fue sobrenatural, porque también así andaban buscando, ¿verdad? Fue como llegaron. Han sido de bendición, han sido pilares para esta iglesia. Yo agradezco a Dios por cada hombre y mujer que ha venido de otra iglesia. Agradezco a Dios por los que han salido de Peniel para ser parte de otra iglesia y son de bendición. De lo que no estoy contento es de los que, como ahora sí que nomás como las chachas, me dicen: ya me voy. ¿A dónde? Pues ya me voy. Todavía no sé a dónde voy. O sea, lo que importa es largarse. Lo que importa es salirse, ¿no? Ya no aguantan. No sé por qué, no lo entiendo. Me da tristeza porque a muchos de ellos les he dicho: no es la voluntad de Dios que te muevas. Aquí Dios te puso, el Espíritu Santo te ha puesto aquí como me puso a mí. Entonces la gente, ya enojada, ya rebeldona de su corazón, ya no hace caso. Y entonces pues algunos, con el paso del tiempo, vuelven a regresar. Ay, pastor, por aquí ando. El domingo vi a una hermana, me la encuentro ahí en la entrada del mal, y hizo: ay, pastor. Le digo: me da gusto verla. Dice: es que traje una persona, ya van 2 domingos que vengo. Le digo: le digo: me da mucho gusto, venga. Tiene como unos 15 años que no venía, pero como yo soy pastor y conozco mis ovejas, luego la caché. Cuida, ¿cómo dice? Cuida, mirad. O sea, cuidémonos, es importante cuidarnos. ¿Por qué? Ahora sí, ya nomás se las leo, porque ya lo más importante ya se predicó, aunque es importante lo que les voy a decir. ¿Por qué tenemos que cuidar por nosotros y por el rebaño? Número 1, porque igual que los demás tenemos un alma que se puede perder. ¿Usted cree que su alma se puede perder? Esa es otra de mis tristezas. Dios me puso para ser pastor y desarrolló en mí un amor por la gente, un amor por las almas.
no por Salma Hayek, por las almas. Es broma. Entonces, cuando Dios nos da miembros, para mí es una bendición. Por eso ando preguntando, ¿cuántos se bautizaron? ¿Y cuántos fueron? Y luego me gusta dar hasta el reporte cuando hay los encuentros. ¿Se ha notado que yo lo doy? A veces le digo, Eliel, tú dalo, pero a mí me encanta, tantos bautizados, porque yo sé que Dios ya hizo una obra desde el que fue con su cara de yo no fui y que no quería ir, hasta que regresa libre, yo soy libre, y brincando y que ya no quiere parar. Gloria a Dios. Pero también he visto a muchos hermanos irse perdiendo. ¿Por qué? Por no tener cuidado de sí mismo. Porque a veces pensamos, ya estoy aquí, pero la Biblia dice, el que piensa que está firme, mira que no caiga. O sea, estás firme, ok, perfecto. Entonces cuídate de no caerte. Tenemos un alma, igual que otras, que ya fue ganada, pero también puede perderse. Número 2, es importante el 2. Como todos los demás, tenemos que entenderlo, no hay vuelta de hoja. Como todos los demás, tenemos una naturaleza con tendencias pecaminosas. ¿Usted qué cree? ¿O sí o no? O ya estamos aquí ya brillando, ¿no? De allá afuera se ve así una luz inmarcesible. Sí. Es que ahí están los santos de Peniel. No creo, porque luego a veces los que están más cerca de nosotros vienen, pastor, oiga, dígale algo a fulano, dígale algo a mengano. No, la hermana sutana y la hermana mengana. ¿Y qué pasó? No, es que había de ver cómo andan. Y entonces uno trata de buscar quien pueda acercarse, ayudarles para que se levanten, porque el problema es que hay una tendencia natural al pecado, la traemos. Hemos sido perdonados, hemos sido nuevas criaturas, pero todavía como que de repente el enemigo nos tiene enganchados en algo y nos jala los hilos, ¿sí o no? Entonces por eso tenemos que tener cuidado de nosotros, porque tenemos una naturaleza caída con tendencias pecaminosas. Imagínate, Adán era sin pecado o con pecado. Era sin pecado, era inocente, era puro. ¿Y qué pasó? Y cayó. Ahora imagínense nosotros que traemos ya muchas tendencias que tenemos que guardar, tenemos que cuidarlas. Por eso cuidemos esta área. También algo que a lo mejor no tomamos muy en cuenta, pero debemos de tener cuidado de nosotros y del rebaño en donde Dios nos ha puesto, porque somos un blanco especial. ¿Para quién? Para el diablo, para el chamuco, cariñosamente dicho, el chanclas, ¿verdad? Somos blanco especial. Mucha gente dice, es que ahora que soy cristiano me va peor, y es que ahora me siento atacado por todo. Bueno, por favor valore, a lo mejor sí estás peor y atacado por todo, pero tienes la vida eterna, que es invaluable. Y todo lo demás que sientes que has perdido, o que te han robado, que te han quitado, que te lastiman, puede recuperarse con nuestro caminar con Dios. Pero ¿por qué exactamente ahora que ya soy cristiano me empiezan a pasar las cosas que no me pasaban? ¿Y por qué ahora me siento atacado como antes no era atacado? Pues porque soy hijo de Dios. Ya estoy sellado con el sello del Espíritu. Ahora antes era yo amigo del diablo, era yo hijo del diablo, pero ahora soy enemigo del diablo y también soy hijo de Dios. Entonces ahora hay una gran diferencia. Entonces por eso tienes que aprender a entender que eres atacado.
me habló una persona ayer, exactamente, ayer, pero desesperada la persona, me decía, es que tengo un problema, estoy siendo atacado. ¿Qué? Los vecinos, no, el demonio en persona. Hasta veo cosas horribles, me siento mal, y por más que trato luego de echarlo fuera, no puedo. Y bueno, el chiste es que estaba bien débil. Y le dije, es que tú tienes que empezar a verte como guerrero. Tienes que empezar a verte como guerrero. ¿Cómo, pastor? Sí, por algo Dios dice que no salgamos, por decir así, sin ponernos la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Así que andan en los aires. Así es que donde yo pueda respirar, ahí andan como moscas. Y nomás ven, el pastor, sobres, ¿verdad? Un hermano, el líder, el coordinador, ándele a atacar. Y hay personas a las que de alguna manera el enemigo, porque conoce nuestra, vamos a llamarle, peligrosidad como hijos de Dios, entonces nos va a atacar más que a otros. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya acostúmbrate que te ataquen. ¿Por qué? Pues a menos que no seas hijo de Dios. Antes no te hacía nada porque ya te tenía así bien tranquilito, ya chiquito, ya. Así es que no había problema. Además, tú no eras peligro de nada, pero ahora tienes a Cristo en el corazón, tienes un testimonio que dar, tienes una palabra que compartir. Ahora tú eres una persona que es testimonio vivo del poder de Dios. Pues ¿cómo no te va a atacar? ¿Sí me captan? Entonces, amados, tenemos que cuidarnos, porque no vaya a decir como un día dijo uno, no, a mí el chanclas no me hace nada, ni siquiera se nos ocurra desafiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder personal para vencerlo. De ahí la importancia de manejarnos en el Espíritu, cubiertos por la sangre del Señor, bien armados con la armadura, ¿verdad? Con el yelmo, la coraza, el cinturón, la presto del Evangelio, y por sobre todo, ¿verdad?, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nuestro escudote de la fe, que es con lo único que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, no nos descuidemos, porque a lo mejor si nos viéramos espiritualmente, nos veríamos así con un circulito, así varios circulitos aquí así, con un puntito rojo aquí en el mero centro. A donde andemos, que aquí estoy, hermanos, pues ahí está el blanco para aquel, y hay que cuidarnos por eso. Muy bien. Número 4, tenga cuidado de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto, porque muchos ojos están puestos ¿en quién? No me haga a mí, yo también, pero también usted. Están puestos en nosotros. No sé, ¿usted cree que no nos ven? Sí nos ven. De verdad. Yo tengo una vecina, desde hace que la conozco y que la identifiqué, porque a ella y su esposo, mínimo unos 25 años, que cada movimiento, cada salida, cada llegada de su servidor a la casa, invariablemente se abre la ventana y nos ven. Se murió el esposo, y entonces Tilita y yo dijimos, ¿tú crees que nos vaya a vigilar ella? Le digo, yo me sospecho que sí, porque ya está bien entrenada. Pues dicho y hecho, hasta la fecha no hay movimiento, situación, ruidito a cualquier hora en que no se abra la ventana. Y a veces ya hasta nosotros de malillas la saludamos, y ya no le queda más que saludar.
no nos habla, no se relaciona, pero nos tiene súper vigilados. Y algunas veces que llegamos tarde, porque siempre llegamos tarde, somos de los más nocheros de nuestra calle, ¿qué cree? Le digo le decía yo a La Paz cuando iba yo con ella, le decía yo, esta señora esos no han de creer que venimos de la iglesia, han de pensar que venimos de algún otro lado, ¿no? Porque para pensar mal también se las gastan. Muy bien, muchos ojos están puestos en nosotros. Por eso tenemos que vivir o estar conscientes que los cristianos vivimos en casa de cristal. Ahí estamos. Y no nomás los pastores, todo, y todo se ve. Yo por eso a mis hermanas que ayudan en la casa les digo, lo que aquí se ve y aquí lo que se oye, aquí se queda. Luego no sé si lo logre, pero no se crean. Pero es que a veces tenemos que entender que hay cosas que se malentienden. Bueno, un número 5, tenga cuidado de sí mismo, mire por vosotros y por todo el rebaño, porque si nos portamos mal, somos más culpables que otros. Yo no quería decir eso. Pero si yo me porto mal, soy más culpable que usted. Si usted se porta mal, es más culpable que cualquiera. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya conocemos. Ya no es engaño, ya es una decisión. Y lamentablemente sí, las tenemos, pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que autoanalizarnos, tenemos que arreglar las cuentas con Dios, que Dios nos dé la gracia de tener el tiempo para hacerlo, porque sencillamente tenemos mayor grado de culpabilidad. Otra cosa, número 6, ya me faltan 3. ¿Por qué debemos de cuidarnos como cristianos? Cuidar por nosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto. Porque los deberes que realizamos como cristianos, como líder, como encargado de un área de servicio en la iglesia, requiere más gracia que nadie más. En otras palabras, para ser cristiano se necesita una gracia especial. Esa gracia no es de nosotros, esa gracia es de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos, porque todo lo que nosotros hacemos está respaldado por la gracia de Dios. Y entonces, cuando nosotros no nos cuidamos, entonces la gracia de Dios se diluye, se desvanece. Y entonces de repente vamos a andar viviendo la vida cristiana sin Cristo, o viviendo la vida cristiana sin el Espíritu. Por eso es importante que entendamos que los dones, las habilidades para muchas personas que no conocen de Dios no son tan necesarias o tan requeridas como a nosotros. Porque al que mucho conoció, ¿alguien se la sabe? Mucho le será demandado. Al que poco conoció, poco le será demandado. Alguien me preguntó, oiga, ¿y los aztecas se salvaron? Uy, nunca me habían hecho una pregunta así. Digo, dame chancita de pensar, de buscar. Con algunos días ya tenía la respuesta. No se salvaron. ¿Por qué? Pues porque no creyeron en Cristo, nadie les habló de Cristo. Y entonces a la hora del juicio, porque vino la otra pregunta, entonces a la hora del juicio, ¿cómo le van a hacer? Le digo, sí me la sé, porque el Señor dice, hay dos cosas dice. La primera, que hay cosas que la gente hace por sí sola, que son ley para ellos. Lo que para ellos es su ley, por esa ley serán juzgados.
Pero la otra, la que es más conocida, y ese es lo que yo creo que Dios va a aplicar con mucha gente, incluyéndonos, es que al que mucho conoció, mucho le será demandado. Al que poco conoció, poco le será demandado. Entonces nuestra vida está bajo una gracia muy especial. No somos igual que cualquier persona. La presencia de Cristo en el corazón, su obra gloriosa de redención, su sangre preciosa, la renovación de ser nuevas criaturas, nos hace muy diferentes, especiales. Por eso también somos atacados. Hasta por la gente de a gratis nos ven feo. ¿Qué? Pues, ¿qué traes? ¿Qué? Pues, y uno dice, ¿qué le hice? Pues no le hiciste nada. Pero el demonio que trae identificó el sello del Espíritu y por eso nos atacan. 7. Ten cuidado de ti mismo y del rebaño en el que el Señor nos ha puesto, porque la gloria de Dios, que la gente pueda darle a Dios, depende de nosotros. Nosotros somos los que o levantamos al Señor o lo bajamos, lo exaltamos o lo ensuciamos. De nosotros depende. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. Y yo no sé si su experiencia la tenga ya hasta ese nivel, pero personas que les quieres hablar de Cristo, inmediatamente sacan a alguien, inmediatamente te sacan el as de la manga. ¿Y usted conoce a fulanita? ¿Usted conoce a fulanito? ¿Conoce al pastor sutano? ¿Conoce al pastor mengano? Sí, pues, y te empiezan a decir su pasado y hasta su futuro, yo creo también, ¿no? Pero un solo objetivo: evadir el mensaje de Dios para sus vidas, aprovechando a ensuciar el nombre de Dios. Bueno, estamos ahora con el número 8. Dígale, gloria a Dios, ya acabamos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y del rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto, porque el éxito de la obra que ha sido puesta en nuestras manos depende de todas estas 7 cosas anteriores que acabamos de ver. Necesitamos cuidarnos, necesitamos ver por nosotros. Por favor, sea más, los que ya fueron al lanzamiento, sea más ofertante y menos demandante. Se espera que a un cierto nivel de desarrollo cristiano usted ya no es un bebé, usted ya es mínimo un niño fuerte o un joven cristiano, un adulto en el espíritu. Entonces ya debe de tener capacidad de reconocerse capaz de resolver con la ayuda de Dios las situaciones de la vida. Sé que hay cosas que nos sobrepasan, para eso estamos como cuerpo, como iglesia, para cubrirnos, para apoyarnos, y también para eso hay pastores. Pero, amados hermanos, conozco personas que ya tienen un montón de niños de cristianos que todavía son bebés, y tenemos nosotros que reconocer que el avance de la obra no está en las manos de los bebés, está en las manos de los hombres fieles, maduros, que sean capaces de enseñar también a otros la reproducción espiritual. Que Dios hable en nuestro corazón, nos dé la fuerza para salir adelante, y, amados hermanos, que Cistecel siga siendo, así lo tengo en mi corazón, y mientras Dios me dé la vida, así lo voy a mantener como pastor de esta iglesia, sea la columna vertebral de Centro Cristiano Peniel. Y que usted y yo estemos en esa misma sintonía de que somos puestos para alcanzar las almas, para alcanzar a México, para que este México tan quebrantado, hermanos, sea totalmente transformado. Y será transformado a la medida que miles y miles de hombres y mujeres sean transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, que nuestra pasión por ganar almas sea fuerte, sea grande. La razón de ser de la célula es ganar almas.
La razón de ser de una reunión cristiana es que otros conozcan del Señor. La razón de ser de nuestra vida individual es que seamos testigos fieles de Cristo y ganemos almas para Cristo. Por eso, con esto concluyo, nos hemos identificado, bueno, yo como pastor, como líder principal, con la organización evangelística de Billy Graham, que ha estado lanzando desde el año pasado estrategias, y lanzaron una que en lo particular para mí es como natural para nuestra iglesia, que se las pongo en su corazón, que en el 2020 cada uno de nosotros gane a uno para Cristo y lo establezca en la iglesia. No nada más, no me voy a salir como un hermano que, ya voy a soltarla, pero no, que aquí venía, es que si lo que iba yo a decir ya todo el mundo iba a saber quién. Pero amados, siempre me decía, fui a un hospital, pastor, no hombre, se convirtieron como 20. Y fui a una cárcel, pastor, 50 recibieron al Señor. Así, digo, unos 10 años lo menos o más. Hasta que un día ya estaba yo cansado de tanta presunción. Le dije, amado, y de entre todos estos años, ¿dónde está esa gente? No, en otras iglesias. Le digo, pues mejor váyase a otra iglesia y edifique esa iglesia, porque aquí no nos ha traído ni uno. Finalmente él también se fue. Ya supieron que es hombre, ¿no? Por lo menos. No, hermanos, vamos a ganar uno para Cristo. 2020, cada quien ganando uno. 2, que como familia cristiana, la familia se reproduzca ganando a otra familia cristiana. Que dijéramos que los Pérez, como allá, como por aniversario, digan, los Pérez traemos a los González, ¿verdad? Y los González traen a los Suárez, y los Suárez a los Salinas, y los Salinas a los Sánchez, etcétera. Así, familias ganando familias. Y cuando hablamos de familia, hablamos de papá, mamá y los chiquillos. Tercero, que cada iglesia se reproduzca en otra iglesia. ¿Creen que lo logremos en este 2020? Primero Dios. Pero lo más desafiante es que cada pastor produzca otro pastor. Así es que en esas andamos. Que Dios nos ayude a todos. El desafío es para todos. Cuidémonos a nosotros mismos y al rebaño, a donde el Espíritu Santo, porque no fuiste tú, el Espíritu Santo te ha puesto. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, yo agradezco este tiempo, esta oportunidad que nos das de tener nuestro miércoles Cistes-El, el primero del año. Rogamos, Padre Santo, que nos bendigas de una manera sobrenatural. Señor, que miremos por nosotros mismos, por el rebaño en donde nos has puesto, Señor, y en especial a muchos que nos has dado el privilegio de pastorear, como líderes, como asistentes de la célula, como supervisores, como coordinadores, que seamos capaces, Señor, de apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que no es cualquier cosa, porque es ese cuerpo glorioso de Cristo que fue ganado por su propia sangre. Bendito sea tu nombre. A ti la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén. Amén.